creo. ¿En quién crees tú? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza. Acompáñanos en este programa con el Padre Juan Carlos Delgado e invitados. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Buenas noches, amigos, amigas, hermanos. Les quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro programa Claves para comprender el Catecismo, que domingo a domingo les presentamos y que nos da la oportunidad de un momento de encuentro con ustedes aquí a través de Koinonia Radio. Permítanme ponerme a sus órdenes. Como cada domingo, soy el Padre Juan Carlos Delgado. Esperamos que nuestros amigos, compañeros, no tarden en acompañarnos y poder así compartir el tema que nos ocupará durante estos 60 minutos en que ustedes nos hacen favor de prestarnos su atención. Transmitimos entonces desde Koinonia Radio, o bien pueden encontrarnos en la página de internet www.tjcatólico.com. En el Facebook estamos como radio.koinonia, o bien en Twitter, Koinonia Radio. Nuestros números de teléfono, agradeceremos sus llamadas, cualquier pregunta, cualquier comentario sobre el tema que trataremos o sobre los que hemos tratado los domingos anteriores. El teléfono es 608-3652. Durante estos domingos nos hemos ido acercando al Catecismo de la Iglesia Católica desde distintos puntos de vista. Son temas que nos pueden ayudar a comprender mejor el Catecismo. Como ustedes lo podrán haber notado, quienes tienen en su casa el texto a la mano, ya sea del Catecismo de la Iglesia Católica o del compendio, un texto mucho más fácil de seguir, no estamos siguiendo precisamente el orden de los temas, no estamos siguiendo pregunta por pregunta o cuestión sobre cuestión, sino nuestra idea es dar algunas aproximaciones, dar algunos temas que nos puedan ayudar a comprender mejor este texto, que de por sí no es muy sencillo, que digamos, pero que una vez que comentamos el tema, al momento de estudiar las preguntas, de revisar las preguntas, sobre todo en el compendio, podemos tener algunos puntos de referencia. Es muy importante también tener siempre presente que en la enseñanza católica es necesario poner cada uno de los puntos, cada uno de los cuestionamientos, cada una de las preguntas que nos hacemos en el contexto de toda la enseñanza de nuestra fe. Es decir, tenemos que saber, tenemos que conocer todo lo que gira alrededor, todo lo que hay en el contexto de la enseñanza de la Iglesia, para poder ubicar perfectamente la respuesta que estamos buscando sobre el tema que nos interesa. Desde luego que no podíamos acercarnos al catecismo sin empezar por preguntarnos sobre el tema de la vida, porque en realidad es la pregunta fundamental: ¿de dónde procede la vida? Y que nos acercó de alguna manera al tema de la existencia de Dios. Al preguntarnos sobre el origen de la vida, nos preguntamos sobre aquel que es el origen de la vida, aquel que pudo darle origen a todo, aquel cuyo designio, cuyo querer ha hecho que exista el universo y que el universo tenga sentido. De alguna manera nos aproximamos a este tema también desde alguna perspectiva científica, sin pretender de ninguna manera dar respuestas científicas, sino al contrario, ¿verdad? Siempre respuestas desde la fe. Porque el catecismo es un documento, el catecismo es un compendio, el catecismo lo que quiere enseñarnos, lo que quiere transmitirnos es nuestra propuesta de fe, nuestras respuestas desde la fe, que de ninguna manera pretenden estar en contradicción con la ciencia, con la razón, porque
la verdad de la ciencia y la verdad de la fe no proceden sino de Dios. Entonces, para nosotros, hombres y mujeres de fe, las respuestas sobre el tema de la vida, sobre el tema de la creación, tienen que, de alguna manera, estar también compaginadas con las respuestas que la razón y que la ciencia nos proponga. Sin pretender que sean absolutas, desde luego, ¿verdad? Las propuestas de la ciencia no pueden de ninguna manera ser absolutas. Esto la ciencia misma nos lo va enseñando, ¿verdad? Que conforme camina el conocimiento, conforme se profundiza en el conocimiento, sus propuestas siempre van siendo rebasadas de una manera o de otra. Desde luego que al tratarnos el origen de la vida, no podíamos sino preguntarnos sobre el origen de nosotros mismos, de dónde venimos, cómo es que hemos sido creados por Dios, en qué sentido, de qué manera podemos afirmar los cristianos, o debemos afirmar los cristianos, que procedemos de Dios, que somos criaturas, somos hechuras, como dice la Biblia, hechuras de la mano de Dios. Es Dios quien nos ha hecho, es Dios quien nos ha querido, es Dios quien nos ha llamado a la existencia, quien nos ha llamado al mundo, es Dios quien nos trajo a la tierra por su voluntad, por su querer. La manera concreta, el cómo lo realizó, este es un tema más científico que un tema de la fe. Lo que a la fe le interesa es que aceptemos que procedemos de Dios, que dependemos de Dios, que la existencia, la vida, la hemos recibido de parte de Dios. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo hemos aparecido en este mundo, en este universo? Esa respuesta hay que dejársela a la ciencia. Que nos proponga algunas respuestas. Y en la medida que nosotros descubramos que estas respuestas no contradicen nuestra fe, porque no niegan el origen divino, digamos, de nuestra existencia, en esa medida podemos nosotros apoyarnos en estas respuestas que nos da la ciencia. Es decir, no podemos descartar las propuestas de la ciencia en nombre de la fe. La fe también tiene que aprender a dialogar con las ciencias para encontrar respuestas. Aun cuando la misma fe conoce las respuestas por la revelación, por aquello que nos ha sido dado a conocer por Dios, por Cristo, y que lo encontramos en la palabra de Dios escrita y en la tradición de la Iglesia. ¿De dónde venimos? Venimos de Dios, fundamentalmente venimos de Dios. Existimos porque Dios lo ha querido. Estamos en el mundo porque Dios lo quiere. Subsistimos porque Dios nos quiere, nos ama. Este es el origen del hombre. No pretendemos darle una respuesta a la pregunta biológica sobre el origen del hombre, sino a una pregunta de principio. ¿Por qué existimos? Existimos porque Dios nos ama, porque Dios nos ha querido. Hablamos también un poco de la necesidad que tiene Dios. Si Dios tuvo o ha tenido o tenía necesidad de que el mundo existiera, de que el hombre existiera. Aquí en este tema hemos insistido en la libertad de Dios. Dios es totalmente libre. No puede de ninguna manera estar determinado por una necesidad. Para Dios nada es necesario, solo Él es necesario, solo Él es absoluto, solo Él es indispensable. Todo lo demás no participa de esta cualidad de Dios. El universo, nosotros mismos, podemos existir o no podemos existir. El universo podría no existir, existe sin embargo, pero podría no existir. El único que existe por sí mismo y no podría no existir es Dios. Afirmamos que Dios no está condicionado por nada. Dios no tenía necesidad de crear el universo. Dios no tiene ni tenía necesidad de crear a los seres humanos. El hecho de que el universo exista, el hecho de que el hombre exista, no es sino porque Dios lo ha querido. Ha sido una decisión libre, ha sido un querer libre, sin ningún condicionamiento. No hay nada
nada ni nadie que obligue o haya obligado a Dios a que llamara a la existencia al universo o al ser humano. Así garantizamos la total libertad de Dios, la total independencia de Dios. Y yo creo que también al final de cuentas garantizamos que Dios y el mundo, Dios y el hombre, somos seres distintos. Solo Dios es necesario e insustituible. Dios nos ha creado, entonces, ha creado todo cuanto existe porque Él ha querido, sin ninguna imposición de parte de nadie. Somos expresión, el universo es expresión de la voluntad amorosa de Dios. No solo de la voluntad, y aquí es un tema también interesante que debimos haber tratado, ¿verdad? Estamos en el mundo existe el universo, existimos los seres humanos, no solo por una voluntad y una decisión inteligente de Dios, que se expresa en el universo. Todo en el universo nos habla de la inteligencia, ¿verdad? De la razón. No existimos solamente por la inteligencia divina o gracias a la inteligencia divina, sino también a la voluntad amorosa, a la decisión amorosa de Dios. Vamos a ir a un breve corte. Quisiera reiterarles nuestra solicitud a que se pongan en comunicación con nosotros. Estamos en el teléfono 608-3652 y desde luego nos podemos comunicar también por medio del Facebook en radio.koinonia. Sus mensajes nos los pueden hacer llegar por el Twitter. Estamos como Koinonia Radio. Volvemos en unos segundos, volvemos en unos minutos después de la identificación de nuestra estación. Continuamos enseguida. Gracias por su atención. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 6 de junio, en Restaurant La Escondida, en punto de las 9 de la mañana, celebrando el 25 aniversario sacerdotal del Padre Jeff. Asiste con nosotros y celebremos juntos. Además, invitado especial, Horacio Trujillo, con una predicación y oración de sanación. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate 608-3652. 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Nuevo producto de venta en Koinonia Radio. Vinagreta Koinonia, ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. Contiene vinagre de manzana y aceite de oliva, adicionado con moringa, lo que le da un sabor extraordinario a sus platillos, aparte de que los enriquece con los beneficios de la moringa, bien llamada el árbol de la vida. Lo tenemos en presentación de medio litro. Pide ya tu vinagreta Koinonia y dale un sabor especial a tus comidas familiares. Si estás interesado, llámanos 608-3652. Koinonia Radio a tus órdenes. Vinagreta Koinonia, ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. Club Campestre Jacume te ofrece lotes de 1000 metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única. Colindan con Estados Unidos. Acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali. Cómodos planes de pago. En pago al contado, recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. Anímate. Para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Koinonia Radio. Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Melendres. Club Campestre Jacume. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3,
50. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el catecismo de la Iglesia. Continuamos. Regresamos pues a nuestro programa, Claves para entender el catecismo. Estamos en Koinonia Radio, en el 800 AM de su cuadrante radiofónico. Hablábamos de la necesidad de Dios, o de la no necesidad de Dios, para ser más precisos, de crear cuanto existe, de crear el universo, de crearnos a nosotros. Decíamos que nadie obliga a Dios, nadie. No tiene necesidad de que existamos para existir. No tiene necesidad de nosotros para nada. Dios existe pues por sí mismo, ¿verdad? Dios existe independientemente de sus criaturas, de la creación. Dios no tenía necesidad de crearnos. Sin embargo, como expresión del amor, como una irradiación de su amor, un querer amoroso de su parte, ha creado el universo y todo cuanto existe. Y lo ha creado de una manera inteligente. El universo mismo nos da cuenta de que todo expresa una razón, todo expresa una inteligencia, todo ha sido muy bien calculado, ¿verdad? Perfectamente calculado. Y eso lo sabemos pues porque la ciencia nos dice que ahí están las matemáticas para expresarnos, para explicarnos, para poder descubrir los misterios del universo desde la ciencia. Pero estos misterios del universo sobrepasan con mucho la ciencia, porque no solamente hay un orden matemático, un orden lógico, un orden inteligente en el universo, sino hay algo más. Hay también amor. Está también el amor, el sentido, la bondad. El ser humano es expresión de esto, ¿verdad? El ser humano no se explica solamente por la ciencia, por la biología, por la matemática, por la química o por la física, como nos enseñaron en la secundaria o en la preparatoria, ¿verdad? Para poder entender al ser humano hay que apelar también al amor, a la bondad, al sentido. Pues es lo mismo para el universo, porque en el origen del universo y en el origen del hombre no solamente está una razón inteligente, valga la redundancia, sino está también una voluntad amorosa. Hay un designio de amor de parte de Dios que nos ha dado la existencia. Así que estamos aquí no porque Dios nos necesite, sino porque Dios quiere que existamos. Y no solamente el querer como un acto de una voluntad, sino el querer como un acto del amor. Nos quiere, nos ama, y por eso existimos. Y por eso existe el universo. Bien, así que dejamos establecido, y la enseñanza católica, la enseñanza cristiana, reitera siempre la libertad total de Dios frente a la creación. Dios es totalmente libre para crear y Dios es totalmente libre frente a la creación. Nada de cuanto existe, nada de cuanto Él ha creado lo condiciona de ninguna manera. Nada de cuanto Él ha creado condiciona a Dios. Dios mantiene siempre su libertad y Dios mantiene siempre la iniciativa. En la tradición bíblica, en la manera como encontramos en la palabra de Dios escrita los libros, los relatos de la historia de la salvación, aparece en un primer momento esto que hemos llamado en la enseñanza cristiana, en la fe cristiana, la caída, el tema de la caída. Es decir, una situación humana, una situación del género humano, una situación de la humanidad que le permite descubrir que no está en plena comunión con Dios, que no tiene una relación perfecta con Dios, que algo ha sucedido en algún momento de la historia. Esto es importante, ¿verdad? Algo sucedió en el momento en la historia, en algún momento de la historia, en el origen de la aparición del ser humano sobre el mundo. Algo sucedió
que la humanidad sufre y se encuentra distanciada, se encuentra lejos de Dios, se encuentra en una situación que no le permite la felicidad, que no le permite una relación plena, una relación de comunión plena con Dios. A esto es a lo que hemos llamado la caída. Y en la caída, y en estos relatos bíblicos, un personaje central en el momento de la caída, de acuerdo a estos relatos bíblicos del Génesis, aparece como protagonista Eva. Aquí la pregunta es, la responsable, así tratábamos el tema en aquel entonces, la responsable de esta caída, podemos decir que ha sido Eva como mujer, y afirmamos ya desde aquel momento que no es así, ¿verdad? No ha sido la mujer, no son las mujeres las responsables de la caída. La humanidad tiene que asumir la humanidad, y cuando decimos humanidad en la Biblia, cuando decimos humanidad en la enseñanza católica cristiana, nos estamos refiriendo al hombre y a la mujer. No podemos hablar de la humanidad si no están presentes los dos sexos. No podemos hablar de humanidad si no contemplamos a la pareja humana. Y los cristianos, cuando hablamos de la pareja humana, y permítanme aquí insistir, nos referimos a un hombre y a una mujer, a un ser humano llamado hombre como sexo, ¿verdad? Como sexo, no como sexo, dejemos a un lado toda esta ideología del género, pero a un ser humano dotado de una sexualidad masculina y a un ser humano dotado de una sexualidad femenina. La pareja humana en la Biblia, la pareja humana en la enseñanza cristiana, siempre se referirá al hombre y a la mujer. Y solo contemplando a la pareja humana podemos decir, ahí está la humanidad. La humanidad no se expresa solo con el sexo masculino, la humanidad no se expresa solo con el sexo femenino, es decir, no se expresa solo con los varones, con los hombres, así como no se expresa solo con la mujer, con las mujeres. Se expresa con el hombre y la mujer, con los hombres y las mujeres. Solo entonces podemos hablar de humanidad. Pues es la humanidad, hombres y mujeres, quienes hemos de asumir la responsabilidad de esta situación que vivimos de lejanía de Dios. Si alguien es responsable, somos los seres humanos. No se trata de responsabilizar a las mujeres, no se trata de responsabilizar a los hombres, y mucho menos se trata de responsabilizar a Dios. Dios no está en el origen del mal, Dios no está en el origen del pecado, Dios no está en el origen de la caída. Está la humanidad en su conjunto, que ha desobedecido el proyecto salvífico de Dios, que ha querido tomar su propio rumbo, que ha querido ser autosuficiente, que ha querido asumir un rol, una misión, un papel que no le correspondía. Es decir, no ha querido reconocer que era criatura, no ha querido reconocer que había sido creado, es decir, no ha querido reconocer que depende de alguien, su fundamento está en otro, el origen de su ser, y no solo el origen, sino el sustento, el soporte de sí mismo, de la humanidad misma, está en otro. El fundamento, llamémoslo así, el fundamento de la existencia del hombre y de la mujer no está en ellos mismos. No son ellos los que se han dado el ser, no son ellos los que se han llamado a sí mismos a la existencia, no son ellos la fuente de la vida. Es otro. Ese otro es al que llamamos Dios. Cuando el hombre no ha querido reconocer esto, cuando el hombre ha querido asumir para sí mismo ser el fundamento, el origen de la existencia de su propia vida, entonces podemos decir que el hombre ha
caído. Eso es lo que podríamos llamar la caída. El querer ser, el pretender ser autosuficiente. Y esto, pues, lo aleja de Dios, ¿verdad? Porque es desconocer el fundamento de su propia existencia. Es no aceptar que no soy yo mismo el que me he dado la vida, sino es otro. Y desde luego, esto me aleja de Dios. Pudiéramos decir que de alguna manera así pudiéramos expresar la caída, ¿verdad? ¿Quién es el que ha negado o el que ha pretendido negar que Dios es el fundamento de la existencia humana? El hombre. No ha sido Dios. Entonces, la responsabilidad de esta situación que vive la humanidad, definitivamente que es del hombre, no es de Dios. Vamos a ir nuevamente a un corte. Les recuerdo que estamos llegando a ustedes a través de Koinonia Radio por el 800 AM, que nos encontramos todos los domingos de 8 a 9 de la noche en este programa Claves para comprender el catecismo, que quiere ayudarnos a acercarnos al catecismo con algún marco referencial, con algunos puntos que nos ayuden a comprender las preguntas que nos plantea el compendio, que nos ayuden a comprender lo que vamos leyendo luego en el catecismo de la Iglesia. Regresamos enseguida. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el catecismo de la Iglesia. Nuevo producto de venta en Koinonia Radio. Vinagreta Koinonia, ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. Contiene vinagre de manzana y aceite de oliva, adicionado con moringa, lo que le da un sabor extraordinario a sus platillos, aparte de que los enriquece con los beneficios de la moringa, bien llamada el árbol de la vida. Lo tenemos en presentación de medio litro. Pide ya tu vinagreta Koinonia y dale un sabor especial a tus comidas familiares. Si estás interesado, llámanos 608-3652. Koinonia Radio a tus órdenes. Vinagreta Koinonia, ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. La Orden de los Frailes Menores de Tijuana te invita a su tradicional charreada franciscana, el próximo 31 de mayo en la Colonia Guadalupe, frente a la Central Camionera. Recuerda, 31 de mayo, charreada franciscana, a partir de las 12 de mediodía. Iniciará este evento con la celebración eucarística presidida por Fray Juan Ignacio Muro. Habrá música en vivo, caballitos para monto de niños, venta de antojitos mexicanos y más. Cooperación 100 pesos. Venta de boletos todos los domingos después de cada misa o en horarios de oficina. Lo recaudado será para reparaciones del Templo de San Francisco. Ven con ambas manos, levanta el ladrillo, construye el altar. Pon sobre ella un techo. Escucha la mejor programación católica en 800 AM Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el catecismo de la Iglesia. Continuamos. Continuamos pues con nuestro programa de esta semana, que nos ha permitido dar un breve recorrido sobre los temas que hemos venido tratando. En la última ocasión, en la última oportunidad que tuvimos de escucharnos a través de Koinonia Radio, recordamos aquel tema, aquella cuestión difícil sobre el tema del mal. La pregunta era, ¿por qué Dios permite el mal? Un tema por demás importante, un tema interesante, un tema que nos preocupa o que nos ha preocupado a la humanidad como humanidad y que en algún momento de nuestra existencia nos preocupa también a nosotros de manera personal. Un tema importante, un tema interesante. Interesante porque le plantea a la inteligencia humana, porque le plantea a la razón humana
un misterio, un enigma. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existe el mal? La tradición filosófica, la historia del pensamiento, las civilizaciones, las culturas, se han preguntado esto como nos lo preguntamos hoy nosotros en el siglo XXI. Una pregunta que sigue buscando una respuesta. Una pregunta que sigue buscando una respuesta que convenza nuestra inteligencia, que nos descubra el misterio, que nos descubra el origen del mal, que nos dé una razón aceptable, digamos, sobre el por qué existe el mal en el mundo, por qué está presente, por qué sucede el mal, ¿verdad? Y cuando nos referimos al mal, no nos referimos solamente al pecado personal de cada uno de nosotros. Nos referimos a una situación dada que muchas veces escapa de nuestras decisiones humanas personales, unipersonales, que muchas veces no es provocado por nosotros, lo sufrimos, lo padecemos, pero no es provocado por nosotros. Y en aquel momento hablábamos, por ejemplo, de la muerte del inocente, de la injusticia cometida contra el justo, de la enfermedad que termina con una vida que es joven, la muerte de un joven, la muerte de un ser querido, una enfermedad que devasta una población. No hace mucho hemos estado así muy al pendiente y con algo de zozobra sobre aquel famoso tema del ébola, que aún está ahí, ¿verdad? Pero que los medios de comunicación ya no lo enfocan y parecería que hubiera desaparecido cuando no es así. En una enfermedad como el ébola que nos puso a todos en crisis, que nos puso a todos alerta, el tema del hambre, de tanta gente que se muere de hambre, ¿verdad? De tanta gente que muere en las calles o en sus hogares sin tener que comer, de tanto niño que muere de hambre. Ese es el mal en el mundo, ¿verdad? El mal en el mundo es cuando una persona sin culpa pues es tratado injustamente, es condenado injustamente a la muerte. El mal en el mundo lo vemos también en las guerras, en el terrorismo, en estos movimientos migratorios no deseados, no buscados, ¿verdad? Los que salen huyendo de sus pueblos, de sus países, los exiliados, estos náufragos del Mediterráneo, ¿verdad? Que nos están llamando poderosamente la atención y que es una expresión del mal en el mundo. Este tema del siglo XXI que pues es un problema de la humanidad de todo el tiempo, pero que hoy nos golpea fuertemente, y es el tema de la trata de personas, ¿verdad? De niños esclavizados, de niños comprados, niños vendidos, de mujeres compradas, vendidas para ser explotadas, de seres humanos vendidos como mercancía para obtener dinero, de seres humanos vendidos para obtener órganos, para trasplante de órganos, en fin. O sea, es el mal en el mundo. ¿Por qué el mal? Y al igual que en otras muchas situaciones, cuando el hombre no encuentra una razón, cuando no encuentra un argumento, pues voltea los ojos al cielo, ¿verdad? Busca más allá de su propia razón, busca más allá de sus habilidades, de sus capacidades, busca más allá de la ciencia, ¿verdad? Esa ciencia a la que luego a veces le hemos dado casi la categoría de Dios. Busca más allá de la ciencia y voltea hacia Dios y le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué sucede esto? Interesante por eso la pregunta. La pregunta es interesante porque frente al problema del mal, el hombre se reconoce, el hombre se da cuenta
de que no puede darle una respuesta a esa pregunta, a esa inquietud. Y entonces vuelve la mirada y el pensamiento y la razón hacia más allá de sus propias capacidades. Y le va a preguntar a Dios, ¿por qué el mal? Interesante por eso. Importante porque muchas ocasiones el hombre termina culpando a Dios del mal. Como si Dios lo provocara. No solamente como si Dios lo permitiera, sino como si Dios lo provocara. Como si estuviera en la voluntad, en el querer de Dios. En eso que nosotros los cristianos llamamos plan salvífico, plan de salvación. Como si en el plan de salvación de Dios estuviera contemplado, la presencia del mal en el mundo. Como si fuera algo que Dios quisiera para los seres humanos. Y entonces le preguntamos a Dios, ¿por qué lo permites? ¿Por qué permites que sufra el inocente? ¿Por qué permites que muera el joven? ¿Por qué permites que termine una vida? ¿Por qué permites un accidente? ¿Por qué permites un terremoto? ¿Por qué permites que la gente se muera de hambre, que la gente se muera de ébola? ¿Por qué permites que las mujeres sufran de la esclavitud? ¿Por qué permites la persecución de los inocentes? Y entonces volteamos hacia el Ser Supremo, que para nosotros los cristianos es Dios, es nuestro Padre, y le preguntamos ¿por qué? Y como nuestra razón no alcanza a descubrir ese por qué, y porque no somos capaces de descubrirlo en la revelación, muchas veces ha llevado al ser humano a la negación de la existencia de Dios. Por eso el tema es importante, porque de alguna manera en el ateísmo, en la raíz del ateísmo, más práctico que científico, está la pregunta sobre el mal, ¿verdad? La pregunta del por qué Dios permite el mal. Muchos cristianos, hermanos nuestros, muchos católicos, frente al mal, terminan por perder la fe, terminan por no creer en Dios, como si Dios fuera el culpable del mal, ¿verdad? Como si en el plan salvífico de Dios estuviera contemplado el mal. Y no, Dios no pudo haber contemplado el mal cuando planeó, cuando proyectó, cuando quiso hacer el mundo, cuando quiso por amor traer a los hombres a la existencia, crear a los hombres, cuando Él proyectó todo esto que nosotros vivimos y todo lo que nosotros vemos, cuando Dios lo proyectó como expresión de su amor para entrar en diálogo con esta creación, para entrar en diálogo con el hombre, Dios no contempló el mal, no lo puso como un ingrediente, no lo puso como un elemento más de su creación, de ninguna manera. Veíamos hace un momento que el hombre tiene que asumir la responsabilidad de esta situación que vive, de distancia de Dios, ocasionado por una actitud libre de parte del hombre. Y si podemos hablar del mal, tendríamos que recurrir al hombre, porque el hombre ha desencadenado este mal, porque el hombre fomenta este mal, porque el hombre ha dado origen a este mal en el mundo. Por eso es interesante y por eso es importante esta pregunta. Es importante, es interesante, porque resulta un misterio. Porque el mal en cuanto mal resulta algo inexplicable, sin sentido, sin lógica, sin explicación. Y por eso el hombre no lo puede comprender. Porque el hombre no puede comprender algo que no se ajuste a la lógica, ¿verdad? Algo que no sea razonable, algo que no sea inteligente, el hombre no lo puede comprender porque el ser humano es un ser inteligente. Es un ser inteligente. Y si hay algo que no tiene sentido, si hay algo que no tiene lógica, resulta incomprensible. Y por eso el mal resulta incomprensible.
porque el mal en sí mismo es irracional, es sin sentido, es la expresión del sin sentido, y el hombre no puede entenderlo, no lo puede captar con su inteligencia, no puede dar una respuesta, no puede encontrar una respuesta a este misterio de por qué el mal. Continuamos enseguida, regresamos en un momento. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 6 de junio, en Restaurant La Escondida, en punto de las 9 de la mañana, celebrando el 25 aniversario sacerdotal del Padre Jeff. Asiste con nosotros y celebremos juntos. Además, invitado especial, Horacio Trujillo, con una predicación y oración de sanación. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate 608-3652. 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Resfríos. Para curar completamente sinusitis, tos crónica y resfríos comunes o severos, mezclar una cucharada de miel tibia con un cuarto de cucharada de canela en polvo y tomar con frecuencia. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Así que nos ocupa este tema, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite el mal? Decíamos que es interesante, que es importante cuando nos hacemos esta pregunta sobre por qué Dios permite el mal. Y ya lo mencionábamos, es importante por la repercusión que tiene en nuestra fe, por la repercusión que tiene en nuestra vivencia de la relación con Dios. De esta pregunta acuciante, de esta pregunta preocupante, de esta pregunta intensa en la existencia humana, en la mente y en el corazón humano, desde esta pregunta muchas veces las repercusiones son la falta de fe, son la pérdida de la fe incluso, ¿verdad? Y es, como decía yo hace un momento, una de las razones del ateísmo. Yo frente al mal no encuentro una explicación que me satisfaga, les pregunto a los seres humanos, no me dan una respuesta, le pregunto a Dios, Dios calla, y entonces yo pierdo la fe. Ya no creo en ese Dios que permite el mal. Ya no creo en ese Dios que me deja sufrir. Ya no creo en ese Dios que permite que los seres humanos suframos, como si Dios fuera el responsable. Aquí hemos dicho que Dios ha creado todo por amor y lo ha creado todo de manera inteligente. Aquí hemos dicho también que los seres humanos somos responsables de esta situación de lejanía de parte de Dios, que se expresa en el mal, no solo en el pecado, sino también en el mal. Entonces el hombre tendría que asumir su responsabilidad de por qué el mal está en el mundo y de que el mal no implica un acto de la voluntad de Dios. El mal no implica que Dios quiera el mal. El mal también hace relación de alguna manera al tema de la libertad del hombre, ¿verdad? Al tema de la libertad del hombre.
Así como Dios ha actuado libremente en el momento de crear todo cuanto existe, así el hombre es libre en el momento de tomar las decisiones. Y porque es libre en el momento de tomar las decisiones, es responsable. Porque es libre, es responsable. Y entonces tiene que asumir su responsabilidad frente al mal en el mundo. Aun cuando esto resulta inexplicable en muchos casos, el hombre tiene que asumir también su responsabilidad y no cargarle todo el peso de la responsabilidad a Dios. Muy bien, tratábamos entonces este tema del mal en el mundo, un tema, decía yo, importante, un tema interesante, un tema actual también, ¿verdad? Porque en el mundo donde vivimos, el momento histórico que nos ha tocado vivir, pues vemos que el mal está presente en todos los ámbitos de nuestra existencia, ¿verdad? A veces se nos impone casi, y a veces nos sentimos incapaces de poder enfrentarlo. Nos sentimos incapaces de vencerlo. Nos sentimos incapaces de afrontarlo, de enfrentarlo. Y obvio, esto es así, o sea, cuando el ser humano pretende con sus solas fuerzas afrontar el mal, no va a poder vencer al mal. Necesita el auxilio de Dios, necesita la ayuda de Dios, necesita esto que los católicos llamamos la gracia de Dios para poder vencer al mal, para poder enfrentarlo y también para poder desenmascararlo, ¿verdad? Esto hay que decirlo, para poder desenmascarar el mal, a veces oculto de una y mil maneras, a veces oculto de maneras impensables, ¿verdad? A veces recubierto de tentación, a veces recubierto de belleza, a veces recubierto de bondad, a veces muy atractivo por la manera como se presenta, a veces seductor, a veces con una capa de inocencia, de ingenuidad, de fragilidad. Pero ahí está, y hay que desenmascararlo, ¿verdad? El cristiano tiene que desenmascarar el mal. Creo que esta es la manera como podemos enfrentarlo, desenmascararlo. No permitir que nos engañe, no permitir que nos haga creer que es querido por Dios, no permitir que existe porque Dios lo ha querido. Tenemos que desenmascarar el mal como un resultado de decisiones humanas, como responsabilidad de los seres humanos, como fruto, como expresión muy compleja de muchas decisiones humanas, decisiones equivocadas, erróneas, decisiones tomadas con maldad, con malicia, decisiones tomadas para perjudicar al otro, decisiones tomadas desde la soberbia, desde la envidia, decisiones tomadas desde la avaricia, desde el afán de poder. Todas estas decisiones entrelazadas van creando situaciones de pecado que luego aparecen como si no lo fueran, ¿verdad? Aparecen como si fueran naturales, como si fueran normales, como si fueran simples, como si fueran incluso expresión del querer de Dios, como si fueran inicuas, pero no es así. Cuando el cristiano ve la cruz de Jesucristo, cuando el cristiano descubre la cruz de Jesucristo, tiene entonces la capacidad de poder desenmascarar al mal. Y cuando desenmascaramos al mal, podemos empezar a enfrentarlo. Porque entonces sabemos de dónde viene, entonces sabemos
cuál es su trama, entonces sabemos por qué está, cómo ha aparecido, entonces sabemos cuáles son sus armas, cómo nos daña, de dónde proviene. Y al final vamos a encontrar siempre una acción humana o un conjunto de acciones humanas. Al final. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta también, ¿verdad? No hay que echarle la culpa a Dios, hay que asumir nuestras responsabilidades. ¿Por qué el mal en el mundo? Pues por nuestro deseo de alejarnos de Dios. ¿Por qué Dios permite el mal en el mundo? Porque nos ha hecho libres y porque somos, y por lo tanto somos responsables del mal que existe en el mundo. Y Dios, que nos ama, que nos ha creado, que nos conoce, nos respeta. Respeta nuestras decisiones aunque no esté de acuerdo con ellas. Respeta nuestras decisiones aun cuando sabe que no son correctas. Respeta nuestras decisiones aun cuando sabe que están motivadas desde nuestro corazón por algo que va contra nuestra dignidad, que va contra su voluntad, que va contra su amor, que va contra sus mandamientos, por último, ¿verdad? Dios nos hizo libres y nos respeta, un respeto absoluto por nuestra libertad. Y el drama de este respeto absoluto por nuestra libertad es la responsabilidad que tenemos los seres humanos en el tema del mal, ¿verdad? En el tema del mal en el mundo. Mis amigos, pues hasta aquí un poco los temas que hemos venido tratando durante estas últimas semanas, que no tienen otra finalidad sino ayudarnos a dar un marco referencial sobre las preguntas, sobre los temas que van apareciendo en el Catecismo de la Iglesia Católica o en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Como ustedes ven, no siguen el orden de las preguntas, no hemos ido aquí comentando pregunta por pregunta, que podría ser otra metodología no menos interesante, no menos apasionante también y comprometedora, pero hemos querido tocarlo así, de manera un poco más amplio los temas, porque ir estudiando capítulo por capítulo, sección por sección del compendio o del catecismo, pues nos podría llevar aquí años y años y años. Tomados los temas, creo que pudiéramos avanzar más rápidamente, pudiéramos tener más puntos de contacto entre un tema y el otro, que quiero insistir, como lo decía yo al inicio de nuestro programa de hoy, eso es importante. Los cristianos, los católicos, tenemos que buscar la integración de los distintos aspectos de la enseñanza de nuestra fe. El tema del amor de Dios, el tema del pecado, el tema de la libertad, todo tiene que estar íntimamente relacionado de una manera coherente, de una manera que tenga sentido. ¿Por qué? Porque todo proviene de Dios, porque es la verdad que Dios nos ha revelado, la única verdad, la que Dios nos ha dado a conocer. Y de esa única verdad nosotros hemos sacado el contenido de nuestra fe. Por lo tanto, deberá tener una coherencia todo ello. Quiero invitarlos a que nos acompañen el próximo domingo aquí por Koinonia Radio. Buenas noches, que descansen. Hasta la próxima semana. Gracias por su atención. Creo en Dios Padre. No te pierdas la próxima semana tu programa Claves para entender el Catecismo de la Iglesia, un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza.